Estamos con Eduardo Manolito Rivas, a quien saludamos. Buenos días. Parece que pasó una eternidad que no hablo con Manolito. Buenos días, Manolito, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, digo que parecía una eternidad, porque claro, hablamos la semana pasada el lunes, me parece, ¿no? Sí, Exactamente. claro. Hicimos un resumen y un análisis de las elecciones, creo que fue eso. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahora de cara a lo que viene, A lo que viene. porque a nivel local pasaron las elecciones, pero a nivel nacional se viene el balotaje, un Sí, balotaje que todo indica que va a ser parejo sí. y que tiene la particularidad, lo comentaba hoy, en donde las posiciones están muy radicalizadas, pero de poca tolerancia a quien no comparte la Ujú. posición personal. Es cierto lo que decís, es cierto. Me parece que en otras oportunidades uno podía coincidir o no Sí. con el voto de un amigo, de un familiar, de un Ujú, compañero de trabajo, ujú. pero en última instancia, bueno, no lo compartimos. Y ahora es como que, no, pero si no votás lo que voto yo, Es como una imposición, te ¿no? Es como que traiciona la patria. claro, te quieren imponer el voto, en realidad, de un lado o del otro, ¿no? Sí, eso por un lado, pero digo, además, no hay tolerancia a quien vota distinto. Claro. Entonces, si uno dice, bueno, yo voy a votar a Massa, no, pero esto va a ser Venezuela, ¿cómo estamos? Bueno, no, voy a votar a Milei. No, pero ¿cómo vas a votar a Milei? Que está ¿Y loco, a que... quién votamos? Hay dos eh, nada más. es que en realidad hay más de dos porque están las opciones de votar en blanco, Sí, de anular el voto o de no sí, votar. sí. En realidad son 5 las opciones. Eh, Pero pero es digo, el sí. voto en blanco, por ejemplo, es una Ujú, tranquilidad para uno decir, bueno, yo no voté a nadie, ¿no? Pero también, ujú. ¿a qué ayuda esto? A Digo, nada. claro, no ayuda a A nada. nada porque, a diferencia de las elecciones legislativas o la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Sí, donde importa el porcentual que sí. adquiere cada lista y el reparto de cargos tiene que ver con eso, en el balotaje la elección es una elección de absolutos. Sí, Esto es, para decirlo de manera bien bien criollo, drástica, sí, votan 100 personas, sí, 99 en blanco, sí. un voto a uno de los candidatos, ese candidato es electo Gana, presidente. claro, No totalmente. importa el resto de los votos. Sí creo que la opción del voto en blanco, a ver, uno puede manifestar que no está de acuerdo con Ninguno de ninguno de los los dos. dos, claro, No, esto es como si uno dice, terminamos de comer y dice, ¿querés queso y dulce o querés helado? Y no tengo ganas de comer ninguna de las cosas, no tengo ganas de comer postre. claro, claro. Digamos, no, me parece que ahí se busca llevar la situación a que la elección sea solamente de dos opciones Sí, y ya te digo, y con esto que si no es lo que yo pienso, sí, pienso y lo que yo, el voto que a mí me interesa, lo que yo promuevo, lo que yo voy a hacer, está mal. claro, sí, Y sin escuchar argumentos, si son posiciones eh, para muchos antagónicas. Yo sí. no creo que sean tan antagónicas, pero para muchos sí son antagónicas. Entonces, en esa lógica, me parece que los próximos días van a ser días crispados, Sí. sobre todo si se sigue sosteniendo públicamente a través de las encuestas Ujú. que se están difundiendo que Sí, sí. sería muy pareja la elección. Sí, totalmente. Se está hablando de una paridad, ¿no? En los dos. Pero bueno, el tema está en qué hacemos, ¿no? Porque a veces las personas preguntan, ¿y qué hacemos en esta ocasión? ¿Qué hacemos, no? Uno es lo que ya estamos viviendo, lo otro desconocido, pero también con todo lo que de repente se mostró en campaña, ¿con qué nos quedamos, no? ¿Cómo que aquel que de repente ir a votar en blanco, votar el voto nulo, ¿para qué sirve? No sirve para nada, y después los arrepentimientos, ¿no? Bueno, me parece que lo fundamental es que uno esté convencido de lo que va a hacer y de las posibles consecuencias Sí, de ese accionar, porque sí. fundamentalmente No digo eso. votar por espanto, no votar por Yo creo espanto. que no sirve, a ver, no tengo ningún problema en decirlo públicamente, yo voy a votar en blanco. Sí, Eh, lo he hecho público, lo he escrito, no, sí. no tengo ningún problema y creo que lo que sirve no es votar por el mal menor, sino votar por el bien mayor. Y yo entiendo que haya quien crea que el bien mayor es votar a Sergio Massa y quien crea que el bien mayor es votar a Javier Milei. En mi caso yo no comparto con ninguno Digamos que de los dos lados. dejás la responsabilidad en otros.
No, 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 a ver, la responsabilidad es mía también, yo decido no elegir, no Ujú. elegir también es asumir la responsabilidad, y quien tenga la capacidad de convencer a más ciudadanos será electo presidente, digo, yo asumo mi responsabilidad, no, no esquivo, digo, no es que no voy a votar, no, no, yo Sí. decido ir a votar, y el mensaje que yo pretendo dar en las urnas es decir que no comparto ninguna de las opciones políticas que se presentan en el balotaje, digo, y Ujú. es una opción válida el decir que uno no comparte ninguna de las dos. Ujú. Digo, yo, en mi opinión, hay muchos más puntos en común entre las propuestas que lo que se hace públicamente. De hecho, nosotros compartimos días atrás un artículo que salió publicado en una revista brasileña sobre una teoría que yo Sí. creo que tiene mucho de cierto en que la aparición y el sostenimiento de la candidatura de Javier Milei mucho tiene que ver con el accionar del propio gobierno, porque se generó una alternativa extrema Sí. para después decir, ojo, porque es o eso extremo desconocido con todo lo riesgoso que ocurre, o nosotros, que está bien, no somos los mejores, pero no somos ese riesgo. Y Malo en el conocido, medio, malo claro, conocido. y en el medio dejar afuera cualquier otra opción. Digo, Sí. Sergio Berni lo dijo públicamente en la televisión que los intendentes del oficialismo y algunos de la oposición habían sostenido el cuidado de las boletas durante la elección paso, y en muchos distritos se ve la cercanía de candidatos de la Libertad Avanza Sí. con el Partido Justicialista y con el Frente Renovador de Sergio Massa. Entonces, en esta lógica, digo, si yo te digo, cuidado porque genera una alternativa extrema, Sí. entonces que disputa el rol y el voto de oposición al gobierno. Ujú. Este, le aporto votos para las PASO, lo muestro como alternativa, Sí. y después digo, ojo, porque eso es peligrosísimo, y la alternativa a eso soy yo, Sí. digamos, es bastante matemática la salida. Es algo similar a lo que ocurrió en Zárate con el voto en las PASO y el voto en la general, cuando uno ve cómo fundamentalmente el circuito 1014 de Zárate, que es el Sí. circuito que agrupa a Villa Fox, el final del barrio Cap, los Sí. barrios nuevos que están surgiendo sobre la 193 hacia Escalada y demás, Sí. Sí. como en ese Sector. circuito Sí. hubo muchísimos votos en favor de Agustina Propato, que después se volcó en favor de Marcelo Másquin. Ujú. Digo, la realidad, nosotros lo decíamos anteriormente, la realidad de las PASO no es la realidad de las elecciones generales, Sí. y quedó demostrado tanto en Zárate como a nivel nacional. Sí. Ujú. Ujú. Ahora, votar, si todos nos pusiéramos de acuerdo que no estamos, no coincidimos, o la gran mayoría no coincide, votaríamos en blanco, pero de cualquier manera, como bien lo decías vos, lo repito a esto porque es así de claro, Ujú. por un voto gana cualquiera de los dos, Sí, como claro, incluso presidente, si no se asume como hicieran las presidente. elecciones. A ver, los ejemplos más claros, el más próximo es la elección de Néstor Kirchner, Ujú. que Sí, no se realizó la elección, es cierto, no fue el candidato más votado, es cierto, pero legalmente sí, fue quien asumió la presidencia porque no se realizó la elección, la segunda vuelta. y se baja el candidato, ¿no? Claro, Se baja. o más lejos en el tiempo, cuando la elección era indirecta, Sí. eh, con otra interpretación, pero en la elección de Arturo Illia como presidente de la Nación, Juan Perón llamó a votar en blanco, y Ujú. muchos peronistas votaron en blanco. De hecho, fue la segunda fuerza más votada a nivel del país, Sí, pero el voto en de blanco. cualquier manera, ganó a quien votaron, no, no el Porque voto nulo. pero en ese caso la elección era indirecta, Claro. porque lo que se elegían eran miembros del colegio electoral. Ah, bien. No se elegía el más votado, Claro, era el presidente. claro. Era diferente el tipo de elección, no una elección indirecta, pero Sí. en el caso del año 2003, Ujú. donde se votó en primera vuelta y triunfó Carlos Menem, Sí. en segunda vuelta, cuando todo indicaba que todo el resto del arco político
iba a votar en contra de Carlos Menem, se bajó, y Néstor Kirchner llegó sin haberlos obtenido con el 100% de los votos, porque como la elección no se hizo, Claro, es totalmente. como si se hubiera hecho y se hubiera votado todos. Claro, claro. Es sí. real que los puestos se ocupan. Sí. Ahora, está claro que también se hace política dando mensajes. Y si el voto en blanco es de una contundencia determinada, eso también es un mensaje político para quien tenga que asumir el gobierno y para quien esté en la oposición. En el caso de Zárate, por ejemplo, los niveles de voto en blanco de la elección del 22 de octubre no se veían desde hace 16 años. Desde la primera elección de Osvaldo Cáfaro como intendente, que no se veía este nivel de voto en blanco. Y si uno compara el voto en blanco a nivel local con el voto en blanco a nivel nacional, o sea, cuánta gente votó en blanco la categoría de presidente y cuánto votó en blanco la categoría de intendente, ve que el voto en blanco a nivel local es mucho más alto, pero casi el triple que a nivel nacional. Con algunos casos en donde es claro que hay casos en donde por, entre comillas, mal votar, se olvidan de poner el cuerpo y queda en blanco. Pero no es menor que el lugar donde hubo más voto en blanco haya sido el circuito donde está incluida Lima. Claro. Que Lima haya tenido la tasa más alta de voto en blanco para intendente de Zárate es un mensaje. Y el intendente va a haber un intendente a partir del 10 de diciembre. Pero sin embargo hubo gente que dijo, yo no quiero elegir un intendente de Zárate, y decidió votar en blanco. Y ahí también hay un mensaje, más del 10% de los electores del circuito 1021, que es donde Lima es la mayor referencia, votó en blanco. Sí, es cierto, pero bueno, creo que aquí muchos son los ciudadanos, por lo menos lo que escucho, es que están hartos de la situación en la que vivimos, económicamente y de cualquier manera, hemos perdido calidad de vida, hemos perdido calidad en nuestra sociedad, está harto de esto y entonces decide por la otra opción. No piensa en el voto en blanco, sino piensa en la otra opción, pero solo por el hecho de que no quiere esto que estamos viviendo, ¿no? La otra opción no nos da demasiadas garantías, no hay garantías, entonces porque nunca gobernaron, porque nunca decidieron nada para nuestro país, pero las demostraciones que se han dado justamente en mientras se hacía la campaña no son buenas para nosotros, todo lo contrario, ¿no? Así que es muy difícil, ¿no? Y el votar en blanco, como vos decís, por ahí da una muestra de que no estamos de acuerdo con ninguno de los dos, pero no nos serviría porque presidente habría. Es como decir con el intendente. Bueno, si el criterio es ese, en las elecciones presidenciales los partidos minoritarios no deberían tener votos, porque Schiaretti no tenía posibilidad de ser presidente de la nación. Entonces, ¿para qué votar Schiaretti si no va a ganar? ¿O para qué votar una cosa de locos, si no va a ganar? Yo pienso que es un gasto increíble que se hace si saben que no, creo que tengo por lo menos ese pensamiento, si no saben que no van a llegar. ¿Para qué? Bueno, pero entonces ¿entre quiénes habría que elegir? Pero digo, a ver, Manolita. Te voy a dar un ejemplo. Nadie creía, o poca gente creía antes de las PASO, que Javier Milei podía ganar las PASO, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se presentaría Javier Milei de las PASO si no tenía posibilidades de ganar? No sé. Ahora bien, después de las PASO, donde Javier Milei concitó la mayor cantidad de votos en La Libertad Avanza, porque no competía con nadie, porque no tenía interna, muchas encuestas decían que en la primera vuelta iba a ganar Javier Milei. Entonces, ¿para qué se presenta el resto? Si las encuestas decían que ganaba Javier Milei. Para mí, todas las opciones son válidas y es lícito que se presenten, y bienvenido sea cuantas más opciones haya, siempre y cuando tengan un anclaje en la sociedad mínimo, ¿no? Digo, porque para ver cómo vimos en las PASO que muchas candidaturas locales tenían más avales que votos, entonces, digamos, de hecho había listas en donde tenían más candidatos que votos. Pero te acordás que eran sus candidatos lo votaron. 13 o 16, ya ni me acuerdo. Entonces, digo, en esa lógica, me parece que tiene que tener un anclaje en la sociedad, pero
si entramos en la lógica de, bueno, pero ¿por qué voy a votar a esto? Si va a ser minoritario y demás, bueno, no debería haber elecciones más que entre dos. Pero El que está y uno más. ¿vos considerás que tanto Massa como Milei, si cualquiera de los dos que tenga la posibilidad de ser presidente, va a tener en cuenta los votos en blanco y que la gente no quiere a ninguno de los dos? Yo creo que en este país nuestro ese pensamiento no lo tienen los que asumen la presidencia. En absoluto, si no, no lo tendríamos a Alberto Fernández. Pero lo tiene el ciudadano, por lo menos lo tengo yo. A ver, Claro, yo por no eso te voté decía ni a un poco. Massa ni a Milei ni en la PASO, ni en la primera vuelta. No Ujú, voté ninguno de los dos. ujú. Y busqué otras alternativas. Sí, Y seguro. busqué darle Pero fortaleza a otras alternativas, porque para mí es, es el mucha proceso gente la que... democrático es un Sí, proceso, digo, sí, no es una elección, claro. es una acumulación en donde se van generando propuestas que con el tiempo pueden o no anclar en la sociedad. Pero si uno piensa en muchos casos históricos mundiales, Sí. va a ver que la mayoría no fue electo en su primera oportunidad presidente. De hecho, Sergio Massa no es la primera vez que se presenta a la No, presidencia de la claro. Nación. No, claro, es la Entonces, segunda. Mm. digo, si fuera esa la lógica, entonces uno debería decir, bueno, entonces que no se presente, porque ya está, ya se presentó, no lo quisieron, o por qué se presentó aquella vez si no tenía posibilidades. Pero si uno ve, en Lo que Argentina pasa no que es era, muy común, perdón, pero ¿sí? era representante de, hoy es representante de otros partidos políticos, ¿no? Antes era representante del Frente Renovador, o sea que su También partido político no le daba tampoco era representante los de un país, avales, se como para decir llamó que la iba a ser Alianza. presidente contra, en ese momento el Frente para la Victoria, ¿no? Se Este, llamó Un País, la alianza que encabezó Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer, ujú, y es parte de un proceso de construcción política en el cual uno va difundiendo la idea, va convenciendo gente, va modificando sus propuestas, pero es a mediano y largo plazo. Nadie puede creer que las cosas sean instantáneas. Mira, tres personas que a mí me merecen mucho respeto a nivel internacional. François Mitterrand, que fue ujú. Sí, fue presidente de Francia. sí, Luis Ignacio Lula da Silva, que fue sí. y es presidente de Brasil, y Salvador Allende, que fue presidente de Chile, fueron presidentes después de varias veces de presentarse a la candidatura. No fueron presidentes la primera ni la segunda vez. A algunos le demoró 4 elecciones y a otros 5 Bueno, poder pero llegar a ser presidente. ¿no habrán Digo, estado más cerca del porcentaje de que de justamente de ser presidente, no aquellos? inicialmente inicialmente Bueno, no, porque y fueron construyendo y fueron ganando espacio no y habría fueron otra opción o algo por el instalando. estilo, no hay otra Había otras opción. opciones que eran más requeridas. Si uno ve los números, para tomar el ejemplo de Lula da Sí, Silva, si uno sí, ve, que es el más sí, próximo, si sí. uno ve los resultados que tuvo en sus candidaturas presidenciales, va a ver que no siempre fue el candidato mayoritario que movía masas como le tocó ser fundamentalmente después de la primera vez que fue electo presidente con el ¿Y no 61%. será que la gente se cansa de siempre la misma historia y decide otra opción para ver si cambia un poco la historia? Pero Digo, por eso, claro, a eso es lo que apunto, la pero gente digo, se cansa va construyendo. también. Mirá, la primera vez que fue candidato Lula, fue candidato a gobernador en San Pablo y sacó el 10% de los votos Ujú, en San Pablo. Después terminó sacando el 61% del país. sí, Y tremendo. fue creciendo, fue construyendo. Sí, inclusive No fue que después, dijo, bueno, ya está, voy o a esta sea, opción. es presidente después de haber estado preso. Esa es la otra historia también de Lula, ¿no? Digamos que la gente lo siguió eligiendo. Exacto, en la segunda presidencia, pero a lo que apunto digo es, fue construyendo, digamos, y cuando sacó el 10% de los votos, nadie decía, bueno, ¿para qué vas a votar? No, sacó el 10%, fue creciendo, fue avanzando, digamos, es una construcción a futuro. Para mí, no hay elecciones donde la gente vote mal y todos los votos son buenos votos. Vos Los decís que, comparta yo o sí, no. vos decís que Eh, Milei tiene que seguir participando. si él es la mejor opción que representa el espacio ideológico al cual representa y tiene
el acompañamiento del partido político, porque los candidatos representan a partidos políticos, pero por supuesto. Y si no es él, que es otra persona. A ver, nada mejor que una idea que está en el ideario de la sociedad, sí. pueda tener un cauce electoral para presentarse. Peor sería que uno dijera, y mira, a mí me gustaría que hubiera un candidato que sea ultraliberal, que defienda, como el caso de Javier Milei, la existencia de vouchers para salud y para educación, que pretenda dolarizar la economía. ¿Y a quién vas a votar? No sé, porque ninguno representa esta postura. No, lo bueno es que haya quien la representa, ir a elecciones, y que las elecciones digan, bueno, esta idea en esta elección representa al 20% de las elecciones. Bueno, muy bien. Mirá, a nivel local, Sí. las ideas propuestas por la Libertad Avanza Sí. representaron, en términos de escaños, Sí. en términos de concejalías, al 20%. Van a tener 2 de 10. Sí, sí. De las 10 que se seleccionaron, 2 son de la Libertad Avanza. Sí, sí. A nivel nacional, están disputando la presidencia de la Nación. Es cierto. Con lo cual, digo, y uno que dijera, la persona que dijo, yo voy a votar a la Libertad Avanza para intendente, ¿qué debería haber dicho? No, que elijamos entre Maskin o Propato solamente porque la Libertad Avanza no va a tener posibilidades de llegar. No, está perfecto que se vote, tendrán concejales, construirán, les permitirá avanzar. Es una construcción, la política es una construcción, no es una fotografía de un momento, es una película que se va haciendo. Y en ese ir haciendo hay procesos en donde vos estás arriba de la ola y hay procesos en donde la ola te toma y te tapa. Bueno, en el caso de Libertad Avanza, en el orden local, tuvo posibilidades en las PASO, o sea, tuvo buena cantidad de votos, o sea, que podía participar también. No llegó a competir en las generales, pero bueno, digamos que sí. Sí, llegó a competir en las generales y salió tercera y obtuvo 2 concejalías. Pero lo que digo es, si todo el voto se va a resumir a un voto útil, en donde... el voto útil es o votar a Milei o votar a Massa, porque cualquier otra opción es un voto inútil. Sí. Me parece que es un error, porque con esa lógica uno debería decir hay que votar a uno o a 2, porque el resto no va a tener opciones de llegar. Entonces digo, quien votó al Frente de Izquierda en la general, ¿qué fue un voto inútil? Yo creo que no. Yo no creo que haya sido un voto inútil quien votó a Núñez de candidato a intendente, aún sin haber obtenido concejales. En el debate lo dijo, que él sabía que no iba a llegar, y explicó por qué nunca llegan o por qué nunca están en los primeros, explicó. Fíjate a qué punto llega, que yo te hablo de Núñez y Núñez no estuvo en el debate. Bueno, estuvo en el debate fue Bonuccelli. Bueno, pero de cualquier manera, tenés razón. La verdad que también una cosa tan extraña que permitieran justamente que participara un concejal y no participara el verdadero candidato a intendente, fue extrañísimo eso también, ¿no? Pero a eso apunto que es también una construcción. Es una construcción el que se hagan conocidos los candidatos, es una construcción que se puedan presentar las propuestas. Pero ¿cómo se puede votar a alguien que no conoces? A ver, Manolito, ¿cómo podés votar a alguien? ¿Cómo podés identificar a alguien que no conoces, que no le conoces la cara? ¿Cómo puede ir el ciudadano a partidos políticos y no votar a candidatos? Bueno, también así nos va, también así estamos en esa situación, a veces que se votan partidos políticos y no candidatos. Mirá, en esa situación estamos. Hace 2 años, Javier Milei se presentó y sacó 2 legisladores. Hoy está disputando la presidencia de la Nación. Sí. Si únicamente lo que valiera fueran los votos útiles, entre comillas, Javier Milei debería haber agotado su propuesta hace 2 años porque sacó 2 diputados. Son poquitos, 2 solamente, muy poquito. Entonces, ¿para qué volverse a presentar? ¿Para qué votar a un candidato que sacó 2 diputados? Y vos, digo, en el análisis, ¿cómo lo considerás a Milei? ¿Y el por qué llega a la presidencia y sacó 2 diputados nada más? ¿Por qué llega a ser candidato a presidente Milei, por ejemplo? Más allá del fenómeno esto de las redes y los medios de comunicación. No, en primer lugar porque cuenta con apoyo económico, supo tener un discurso llano que llega a la gente, con un discurso claro que la gente entienda, y supo contar con concentrar de mejor manera la oposición al gobierno. Entonces, quien no quiere votar al gobierno encontró que la mejor forma de oponerse al gobierno era votar a Milei. ¿Qué sirve para eso? Bueno, sirve el
tener la posibilidad de estar en prime time en televisión mucho tiempo, sí. eso te da una llegada de otra manera, te posibilita el tener contacto con ciertos sectores de la casta, aunque se diga que se combate la casta, Sí. para negociar y poder cerrar listas. Cuando uno ve las listas, cuando uno ve las listas en el interior del país, Ricardo Bussi en Tucumán Sí. no salió más allá de su historia personal, que no viene al caso, no estaba en la casa y dijo, me voy a involucrar en política, voy a acompañar a Javier Milei. Es una persona que hace tiempo que viene militando en política, que fue diputado nacional, que fue legislador provincial. Entonces, sobre una base ya existente, supo mostrarse como la mejor alternativa para enfrentar al gobierno. En mi opinión, ayudado por el propio gobierno, estimulado por el propio gobierno. Cuando el gobierno elige polarizar la elección con Javier Milei, lo que hace es decir, es nosotros o el abismo. Entonces, totalmente. Nosotros a los golpes, pero estamos acá arriba, no nos vamos a desbarrancar. Entiendo que es así. Entonces, igual que vos. Entiendo que la propia candidatura, el sostenimiento, el aporte económico, los fiscales para fiscalizar las boletas, en muchos casos las propias candidaturas tienen que ver con aportes del propio gobierno. Mira vos. Bien, bueno, Manolito, te tengo que despedir. Es bueno poder hablar con vos y analizar los puntos de vista, como lo decimos siempre, ¿no? Y que del otro lado, por supuesto, decidan qué es lo que le parece, ¿no? Si se realmente va a ser muy difícil el 19 de noviembre, muy difícil. Así que bueno, veremos qué sucede, ¿no? Con este tema. Un tema que este tema que nos abraza a todos y que realmente tenemos que estar preocupados, ¿no? Tenemos que estar preocupados. Tenemos la responsabilidad de hacernos cargos y decidir cada uno por las razones que entienda oportunas, que está dispuesto a acompañar el próximo 19 de noviembre. Y dejarnos de joder con esto, con imponerle al otro lo que tiene que votar, o si no, si el otro es traidor a la patria o no. La verdad que dejarse de joder con esas cosas, ¿no? Sin duda. Yo escribía en un artículo que ahora se puso de moda al decir que son momentos que no son para tibios, o que para la defensa de la patria vale todo. Bueno, yo creo que cada uno desde su propia ideología y de sus propias ideas está pensando en eso mismo. Totalmente. Yo creo que quienes votan a Milei pensando en defender la patria. Sí, totalmente. Quienes votan a Massa lo hacen mismo. Pensando en defender la patria. Y quienes no eligen a ninguno de los dos también lo hacen pensando en defender la patria. Y sí, seguramente. Gracias, Manolito. Te mando un abrazo como siempre. Nos encontramos el próximo miércoles. Dale, va a ser un gusto. Muchas gracias. Gracias, Manolito. Hasta luego.